No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes. Es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz, como morían los criminales. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre, y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni del mal que anda en tinieblas, ni de la calamidad, ni del espíritu maligno del mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, y 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Pisarás el áspid y el basilisco, hollarás al león y al dragón. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré, y lo honraré. Lo saciaré de larga vida, y le haré ver mi salvación. Ay de aquel que intente desviar del camino a uno de mis hijos. No sabes contra quién te has levantado. El que pone tropiezo al que busca mi verdad, se enfrenta al fuego de mi justicia. Más le valdría cargar una piedra imposible que causar la caída del que yo sostengo. Yo miro los corazones y no hay engaño que me pase desapercibido. Crees que puedes apagar la fe del débil, pero solo enciendes mi ira. No toques lo que me pertenece, no siembres duda en el que apenas comienza, porque mis manos están sobre ellos. El que hiere la fe del inocente no lucha contra carne, sino contra mí mismo. Y a quien sostiene, dice la palabra de Dios en Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Estas palabras de Jesús nos recuerdan que lo más valioso delante de Dios no es la apariencia exterior, sino la condición del corazón. Muchas veces las personas se preocupan por lo que otros ven, pero Dios mira aquello que nadie más puede ver, lo que guardamos en lo profundo del alma. Cuando Jesús habla de un corazón limpio, no se refiere a alguien perfecto, sino a un corazón sincero, transparente delante de Dios, libre de engaño, de malicia y de doble intención. Es el corazón de quien desea vivir en verdad y busca hacer el bien con amor. Y entonces aparece una promesa extraordinaria. Ellos verán a Dios. No significa solo verlo en la eternidad, sino comenzar a reconocer su presencia desde ahora. Quien vive con un corazón limpio aprende a percibir a Dios en la paz que llena su interior, en la sabiduría que guía sus decisiones y en la luz que ilumina su camino. Donde hay un corazón sincero y limpio, Dios siempre se deja encontrar. Dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de Dios.
Dichosos los que tienen hambre, porque quedarán satisfechos. Dichosos los que lloran, porque después reirán. Dichosos cuando la gente los odie y los expulse, y los desprecie por causa del Hijo del Hombre. Llénense de gozo en ese día, porque recibirán un gran premio en el cielo, pues sus antepasados también así maltrataron a los profetas. El enigmático ángel que descenderá junto a Jesús en el día del juicio. La Biblia revela que, cuando llegue ese momento final, Jesucristo no vendrá solo. A su lado aparecerá un ser celestial de inmenso poder, cuya presencia hará temblar todo lo creado. Su propósito será claro: resguardar al pueblo de Dios y dirigir a los ejércitos del cielo en la confrontación definitiva contra el mal. Desde tiempos antiguos, las Escrituras lo presentan como el defensor del pueblo y el líder de las huestes celestiales. En el capítulo 12 del libro de Daniel se da a conocer su identidad. Se trata de Arcángel Miguel, el gran príncipe que protege a los hijos de Dios, el mismo que luchó contra el dragón y lo expulsó del cielo, y que volverá a levantarse en los últimos tiempos para enfrentar a las fuerzas de la oscuridad. Cuando los cielos se abran y Cristo regrese en gloria, Miguel estará a su lado, resplandeciendo como fuego, guiando a innumerables ángeles en perfecta unidad. Ese día marcará el inicio del juicio, el fin del mal y el establecimiento eterno del reino de Dios. Si tu corazón le pertenece a Él, escribe amén y mantente firme a su lado. El fin. Dice la Biblia: Tan cierto como que yo vivo, toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua declarará lealtad a Dios. Es cierto. Cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios. Así que dejemos de juzgarnos unos a otros. Por el contrario, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. Yo sé y estoy convencido por la autoridad del Señor Jesús que ningún alimento en sí mismo está mal. Pero si alguien piensa que está mal comerlo, entonces para esa persona está mal. Si otro creyente se angustia por lo que tú comes, entonces no actúas con amor si lo comes. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Esa es la ley del segundo mandamiento. Un mandato que no es solo una regla de lenguaje, sino un escudo que protege la dignidad de quien nos dio la vida. En la antigüedad, conocer el nombre de alguien era tener acceso a su misma esencia. Por eso, cuando Dios revela su nombre, nos está invitando a una intimidad sagrada. Usarlo en falso, jurar en vano o invocarlo para validar una mentira, es tratar al Creador como si fuera un objeto desechable, una herramienta para nuestros intereses personales. Jesús llevó este mandamiento a lo más profundo del corazón al decirnos: que vuestro hablar sea sí, sí, no, no. Aquí se encuentra la verdadera coherencia. Si el primer mandamiento nos pide amar a Dios sobre todas las cosas, el segundo nos exige que nuestra palabra sea el espejo de ese amor. No hay coherencia en quien invoca a Dios en el templo, pero usa su nombre para manipular, engañar o justificarse en la vida cotidiana. Ser cristiano es ser una persona de una sola pieza, donde lo que sale de los labios coincide con la verdad que habita en el alma. Honrar el nombre del Señor es un acto de integridad diaria. Es entender que nuestra voz es el instrumento a través del cual el mundo debería poder reconocer la presencia de Dios en nosotros. Cuando cuidamos nuestra palabra, cuando somos honestos en el trabajo, sinceros en el hogar y veraces en nuestras promesas, estamos haciendo algo más grande que no decir groserías. Estamos haciendo que nuestro nombre y nuestra conducta sean un acto de adoración. Tu palabra es tu firma ante el cielo. No la ensucies, no la falsifiques, porque al final, cada vez que abres la boca, estás dando testimonio de quién es el Rey que gobierna tu vida. ¿Es tu palabra hoy un reflejo fiel de la santidad de Dios? En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: han oído ustedes que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo, en cambio, les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman,
¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes, pues, sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Isaías capítulo 41 versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios te bendiga. Y Jesús dijo: aquel que hable con amor, aunque su voz sea tenue, será escuchado en los cielos más altos. Porque no es la cantidad, sino el amor y la sinceridad con los que se hablan las palabras. Quien habla con humildad y con intención pura, siembra en otros una semilla que ni el tiempo ni la adversidad puedan llevarse. En un mundo donde el juicio a veces precede al entendimiento, Jesús nos invita a hablar con misericordia y a edificar con nuestras palabras, en lugar de destruir. La lengua, aun siendo pequeña, tiene el poder de encender grandes fuegos o de apagar tempestades en el alma. Por eso, debemos elegir cuidadosamente cada expresión y cada gesto verbal, sabiendo que puede ser bálsamo o una herida. Jesús nos enseña que cada palabra cargada de bondad es como un rayo dorado en medio del ocaso, suave, sereno y profundamente transformador. Hablar con amor es un acto de fe en el otro, y una forma de recordar que todos estamos hechos a imagen del mismo Creador. Por tanto, no dejemos que el rencor ni la prisa manchen nuestro hablar. Que cada conversación sea una oportunidad para reflejar la paz que Cristo derrama sobre nosotros. Porque quien hable con amor se hará entender no solo por los hombres, sino también por Dios, que reconoce en esas palabras el eco de su voz propia. Siempre seré tuyo, mi amado, aunque el mundo me colme de vanas inmundicias, aunque el sucio ladrón me adule con el pecado, aunque la muerte sueñe con la victoria, yo siempre seré tuyo, mi amado. ¿Quién se contentaría con migajas que el aire ha arrastrado? ¿Por qué tendría que conformarme si tengo al Redentor a mi lado? Tú que eres bueno, manso y humilde, con ese corazón que nos has regalado, por ello grito orgulloso: yo siempre seré tuyo, mi amado, aunque al sepulcro me arrastren. Intentando quitarme de tu costado, pueden probar lo que deseen, que les espero confiado, porque ya no hay mal en la tierra que cambie. Que yo siempre sea tuyo, mi amado. ¿Pueden los muertos ver a sus seres queridos? La Biblia responde sin dejar espacio a dudas. En Eclesiastés 9:5 se afirma que los muertos nada saben, es decir, no tienen conciencia de lo que ocurre en el mundo. Job 14 explica que el ser humano muere y deja de existir en esta vida. Y el Salmo 146:4 recalca que cuando la persona parte, ese mismo día se desvanecen sus pensamientos. Estas palabras nos muestran una verdad profunda. Quienes han fallecido no observan, no escuchan y no sienten lo que pasa aquí. No sufren, no se angustian, no vigilan desde otro plano, simplemente descansan en un sueño tranquilo, esperando el momento que Dios ha preparado. Pero la Escritura no se queda en el silencio de la muerte, también nos revela una esperanza gloriosa. En Juan 5:28-29, Jesús declara que llegará la hora en que todos los que están en las tumbas oirán su voz y volverán a la vida. Esa es la promesa que sostiene al creyente, la certeza de que por el poder de Dios, un día habrá un reencuentro. Un día veremos nuevamente a esos seres queridos que partieron confiando en Él. La muerte no es el final, es solo una pausa en el camino hacia algo eterno.